Este va a ser una introducción. Vamos a estar haciendo una introducción pues, del curso que habíamos dicho. Es un curso totalmente gratuito. Este es el curso básico de aritmética y álgebra. Vamos a empezar como todos por el inicio, por lo básico. Aritmética, vamos a empezar con aritmética y pues así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a álgebra, ¿no? Para aprovechar estos días de cuarentena que tenemos y bueno, pues vamos a comenzar la transmisión, nada más pues ahorita verificar que sí se esté transmitiendo, como siempre. Entonces vamos a verificar eso en las plataformas. Entonces en un segundo lo que comparto y verificar esta transmisión si esto y pueda leer sus comentarios. Entonces, denme un segundo que ahorita continuamos. Esta es la página y igual para tener aquí en los comentarios. Ahorita iniciamos en unos segundos. Ok, bueno, pues ya estoy viendo que sí se está transmitiendo y bueno, vamos a iniciar. Hoy solamente va a ser la introducción, vamos a tener la introducción a el curso. El curso es de aritmética y álgebra básico, es básico este curso. Primero hablarles un poco de mí, soy especialista en regularización, o es la parte en la que me gusta estar, en regularización, de trabajo para preparatoria. Y mi formación es de ingeniero, por lo tanto no soy matemático. Algunas cosas, mi forma de entenderlas es de la parte de ingeniería, aunque me gusta ser un poquito muy riguroso. Vamos a tratar de que se entienda, el punto va a ser aquí de que se entienda el porqué de las cosas, que lo cuestionemos todo se cuestione, es lo que me gusta en las clases que siempre he dado, que se cuestione todo. Entonces, matemáticas se debe cuestionar todo, o sea, no es dado por hecho, no es 2 más 2 es 4 porque es 4, no, es cuestionar por qué 2 más 2 es 4. Entonces, esta es la parte en la que vamos a trabajar. Hoy vamos a ver algo básico por introducción y pues vamos a ver lo que es la clasificación de los números. Vamos a entender cómo se clasifican los números o cómo comenzó todo esto. Entonces, imagínense, vamos a intentar hacerlo un poquito dinámico. Imagínense que en esa época, pues cuando éramos como todavía nómadas, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, pues imagínate, lo voy a hacer un poco representativo, ¿no? Íbamos, nosotros lo que hacíamos era recolectar frutas, entonces íbamos a recolectar frutas, entonces es lo que hacíamos como nómadas, ¿no? Y vamos a recolectar frutas. Entonces, los números aquí donde entran, ¿no? Pues imagínate si tú recolectabas frutas en ese tiempo, pues tenías que contar. Entonces aquí es donde se inserta los números que nos sirvan para contar, ¿no? Entonces, ¿qué números nos servían para contar? Pues nos servía el 1 para tener una manzana, por ejemplo, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Entonces, para eso nos sirvieron los números, para contar. Entonces, ahí empieza la clasificación. Entonces, todos aquellos números que nos sirvían para contar ya eran los que íbamos a ocupar, ¿no? Entonces, a esos números, a alguien se le ocurrió que dijo, pues vamos a darles un número. Como son los que conozco, los números, yo les voy a llamar a estos números naturales, ¿no? Entonces, de aquí surgen los números naturales, que son todos aquellos números que nos sirven para contar, los naturales. Pero ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer un poquito más chica la letra. ¿Qué pasa, no?
pues que dice, no, pues esos números para contar es el 1, el 2, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, y así un montón de números más. Había un montón de números más para contar, pero de que se dieron cuenta cuando vieron esos números, de que no todos los números se comportaban de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, se dieron cuenta que el 2 tenía dos divisores, tenía el 1. O sea, se podía dividir entre dos números, entre el 1 y entre el 2, para dar entero. Por ejemplo, 2 entre 2, pues da 1, y 2 entre 1, pues da 2, o sea, da entero. Y se dieron cuenta que el 3 le pasaba lo mismo. Se podía dividir entre 1, no dejé borroso. Tenía dos divisores, se podía dividir entre el 1 y se podía dividir entre el mismo número, que es el 3. Y se dieron cuenta que el 4 no se comportaba así, que el 4 tenía más divisores, ¿no? Entonces, el 4 tenía de divisor al 2, tenía también al 1 y tenía al mismo 4. Entonces dice, ese tiene 3 divisores. Bueno, ¿qué pasa con el 5? Pues el 5 resultó que también tiene dos divisores. Entonces dijo, ah, caray. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, yéndose más allá, el 8, dijeron, ¿el 8 qué? ¿Qué pasa con el 8? ¿Cuántos tiene? Ah, pues se puede dividir entre el 1, entre el 2, entre el 3, el 3 no, perdón, entre el 4 y entre el mismo 8, ¿no? Entonces tiene, ¿cuántos divisores? Tiene 4. Entonces, aquí cuando surge como que algunos números tienen más de dos divisores y algunos tienen exactamente dos divisores. Entonces, fue cuando ya alguien dijo, pues vamos a clasificarlos, ¿no? Los que tengan dos divisores, les vamos a llamar primos. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de clasificarlos, y a los que tengan más de dos divisores, pues les vamos a llamar compuestos. Entonces, van a ser compuestos. Entonces, ya alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener dos divisiones más. Déjame que no me deja hacer esto. Unos se van a llamar primos y los otros se van a llamar compuestos. Y los otros se llaman compuestos. Listo, ¿no? Entonces vamos a disminuir un poquito la letra, porque estamos muy grande. Entonces dijeron, no, pues ya tenemos dos ahí. Los clasificamos, es un número que me sirven para contar. A uno les voy a llamar primos y a otro les voy a llamar compuestos. Pero si se fijan, nosotros hablábamos de que lo natural era el 1, el 2, el 3 y un montón de números para acá más, los que te sirven para contar. Entonces, el detalle está aquí en que estos números, el 1 no entraba en la clasificación de primos. ¿Por qué no? Porque solo tiene un divisor. O sea, se puede dividir entre 1. No tiene dos divisores, pero los compuestos son los que tienen más de dos divisores y el 1 no entra ahí. Entonces dijeron, pues vamos a tener que incluir otro más, otra división más, que se va a llamar la unidad. Entonces, bueno, al final de cuentas, ¿de qué empezó todo? De la unidad, ¿no? Pero pues el 1 no entra en las dos clasificaciones, entonces pues nos toca hacer una división más. Déjenme que responda esto porque se está como trabando. Entonces, aquí está. Entonces hay otro que se llama la unidad. La unidad. Que pues es el 1. Entonces es lo básico y pues es la unidad. Entonces hay otra clasificación más que es la unidad. Que al final de cuentas, como dicen los comentarios, son aquellos números que están en la naturaleza, los naturales. Ok. Entonces dijeron, hasta aquí, todo bien, todo perfecto. A mis números naturales yo les voy a asignar una letra N, ¿no? Alguien dijo, está bien, ya, todo está perfecto. Pero imagínense en esa época, ¿qué pasó cuando alguien, imagínense, tenía, no sé, vamos a hacer el ejemplo más básico de alguien, no sé, tenía una manzana,
tenía una manzana y dijo, era su esposa y 2 hijos más. Y había que repartir esa manzana. Entonces dijo, pues la voy a partir en ¿cuántas partes? Pues somos 4, la partimos en 4 partes iguales. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a partir esa manzana. Y pues ya no es un entero, ¿no? Esto acá son enteros. Entonces, tuvo que hablar de que estos son enteros y que esto de aquí ya no era un entero, ¿no? Dijo, ¿qué parte me comí de la manzana? Si éramos 4, pues me comí este pedacito. Me comí una parte de esas 4 partes. Y es cuando dices, ok, entonces ya no tenemos suficiente con los números enteros, dijeron. Entonces hay que inventar algo más. Entonces, de ahí surge la siguiente clasificación para poder entender esto, que son las fracciones, que al final de cuentas viene a representar lo que se comió él de la manzana, que por ejemplo, para este caso, pues es 1/4, ¿no? Entonces, es aquí cuando surge la necesidad de representar números con fracciones, porque ya no, los números ya no eran enteros. Entonces, déjenme borro esto. Estos números de acá también les vamos a llamar, le vamos a tener que decir que se llaman enteros, ¿no? Enteros, ¿no? Son enteros. Y bueno, los naturales, mis naturales, dependen de los enteros. Está muy chico el lápiz, por alguna razón me está poniendo muy chico el lápiz. Entonces, son los enteros, y los otros números que también necesitamos, que nos acabamos de dar cuenta, pues son las fracciones. Entonces aquí tuvieron que ponerle nombre a los que le comentaba, fracciones. Entonces, a las fracciones. Hay otros que se llaman fracciones, y pues esas fracciones, estas fracciones se tuvieron que dividir en 2 partes. Se dieron cuenta que las fracciones también tenían 2 tipos de fracciones. A unas fracciones, pues, les tuvieron que llamar, me está fallando un poco el programa. A unas fracciones, pues, le llamamos impropias. Bueno, a las que se comparten normalmente le llamamos propias. Las propias. Las propias son cuando el numerador es más chico que el denominador. Y hay otras fracciones que se llaman, de repente esta parte de aquí, impropias. Entonces, las otras son impropias. Listo, ¿no? Entonces, las fracciones se tuvieron que dividir en otras 2, que se llaman impropias y propias, ¿no? Aquí tiene otra división, aquí y aquí, ¿no? Bueno, ¿qué son las impropias? O las propias. Bueno, primero empezamos con las propias. Las propias siempre va a ser cuando el numerador, el número de arriba, sea más grande que el de abajo. Y las impropias siempre va a ser cuando el de arriba, el numerador, bueno, el impropias, tipo propias, el de arriba más chico que el de abajo. O sea, el numerador más chico que el denominador. Y impropias va a ser cuando el de arriba, por ejemplo, esté más grande que el de abajo. 10. Que para nombre, el de arriba, otra vez, se llama numerador, y el de abajo, por ejemplo, el 4 otra vez. Cuando el de arriba esté más grande que el de abajo, se llaman impropias. Cuando el de arriba sea más grande sea más chico que el de abajo, se llaman propias. Entonces sería más o menos la clasificación que se marcó. Dijo, pues hasta aquí muy bien, ya puedo representar los que no sean enteros con fracciones, y bueno, pues los enteros también los puedo representar, pero ¿qué pasa cuando en esa época pues se tenía que pedir prestado? Se tenía que pedir prestado. Bueno, pero aquí tuve un detalle. Aquí son fracciones.
¿Qué pasa cuando en ese tiempo, si se imaginan, alguien pedía prestado, ¿no? Dijo, pues, no recolecté las suficientes, por ejemplo, manzanas hoy y te voy a pedir prestado aquí a mi amigo, tenía un amigo que era buena gente y pues me va a dar, no sé, le pedí prestado 2 manzanas. Yo no puedo representar esas 2 manzanas que pedí prestado porque son pedidas prestadas, no las tengo, entonces no las tenía. Al final de cuentas las debía. Entonces se dieron cuenta que con los enteros positivos que se están manejando aquí, porque todos eran positivos, no bastaba, ¿no? Y también qué pasa cuando yo me quedo sin ninguna manzana, entonces tampoco entraba aquí. Entonces tuvo que alguien decir, ¿sabes qué? Vamos a inventar una representación donde yo digo que no tengo manzanas. Entonces tuvimos que agregar al sistema el 0. Entonces aquí algunas civilizaciones lo hicieron más pronto que otras y otras pues más tarde, ¿no? Entonces tuvimos que agregar el 0. Pero ¿qué pasa? Cuando debíamos, por ejemplo, estas manzanas, tuvimos que inventar eh, otra manera de hacerlo, ¿no? De representar esos números es que debo yo. Que si le pedí prestadas 3 manzanas, entonces había que representarlos de otra manera. ¿Y cuál fue esa manera? ¿Cómo era esa otra manera de representarlo? Bueno, pues entonces a alguien se le ocurrió que iban a inventar los opuestos. ¿Cuáles son los opuestos? Bueno, si yo tengo un 1 positivo, yo le voy a decir que tiene un opuesto que va a ser negativo. Si yo tengo un 2 positivo, digo que tiene un opuesto que es -2. Y es ahí cuando entran a fungir los negativos, ¿no? A esos números, alguien dijo, ¿sabes qué? Pues les vamos a llamar negativos. Van a ser enteros o decimales, pero van a ser negativos, ¿no? Entonces, pues ahí ya entran los negativos. Entonces aquí tuvimos que añadir otro más, y decir, entonces añadimos a los negativos. Y bueno, que se vea un poquito mejor. Y aquí los añadimos, ¿no? Ya añadimos a los negativos. Entonces ya tenemos uno más que se llaman negativos, ¿no? Entonces entró la clasificación. Y hasta aquí pues todo bien, ¿no? Ya puedo yo representar los enteros, positivos, negativos, ya puedo representar lo que le debo a mi amigo de manzanas. En ese caso pues le debía 2 manzanas, ya las puedo representar, no tengo pendiente. Si me voy a comer la mitad de una manzana, ya la puedo representar como una fracción. Entonces dijeron, pues hasta aquí todo bien, ¿no? Todo, a esos números pues son los que se comportan normalmente. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay una historia un poquito media macabra con Pitágoras, que uno de sus discípulos se preguntó esto. Dijo, ¿qué pasa si yo tengo déjenme por esto. ¿Qué pasa si yo tengo un cuadrado? Sí, cuadrado. Si yo tengo un cuadrado, sí, espero que sea mejor. Un cuadrado que sea unitario, o sea, que de aquí mida 1. Y pues si es cuadrado, pues todos sus lados miden iguales, ¿no? Entonces se preguntó eso. ¿Quería él saber la distancia? ¿Por alguna razón? ¿Quería saber la distancia de este punto a este punto? Dijo, ¿qué distancia hay de ese punto a ese punto? Y resultó que esta distancia de aquí hasta aquí, sencillísima, la vamos a llamar X, por ejemplo. No sé cuánto es ahorita. No se puede representar con un número de los que ya teníamos aquí clasificados, que se comportaban normalmente. Entonces este número no se puede representar como una fracción o como un entero. Ese número resultó salir un poco raro, que si nosotros ya un poquito más adelante vamos a ver por qué ese número es la raíz de 2. Y ese número se comporta un poco raro, ¿no? Es 1.41 con una infinidad de decimales.
Pero esas decimales no se comportan de una manera racional, sino un poquito irracional. O sea, no sabemos qué número se va siguiendo hasta que no lo encontramos. Entonces ya no se puede entrar en este conjunto, este nuevo número. Entonces alguien dijo, bueno, entonces a este conjunto de estos dos les voy a tener que poner un nombre. Y dijo, pues vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. Y dijo, ¿sabes qué? Estas se comportan normalmente, yo les voy a llamar racionales. Les voy a llamar racionales. Y pues dijo, a estas yo les llamo racionales. Y estos nuevos números que encontró el discípulo de Pitágoras, dijo, pues a esos nuevos números que encontró el discípulo le voy a llamar irracionales porque no se comportan normalmente. Entonces, irracionales esos números. El discípulo de Pitágoras encontró eso. La historia es un poco macabra, les decía, porque se supone que el discípulo de Pitágoras le habló de ese número, los números que le digo que son irracionales, que es como la raíz de 2, que después se dan cuenta que también la raíz de 3, la raíz de números primos, era en sí muchos de los irracionales. Pi después lo encuentran, pero se cuenta la historia un poco macabra que le dice a Pitágoras, y Pitágoras era como un poquito estricto y dice, ¿sabes qué? A él le gustaba que el mundo funcionara bien, que no dijeras que no sabemos exactamente cuánto mide esa parte del cuadrado que les comentaba. Por ejemplo, aquí. ¿No? Si yo lo mido con una cinta, me tiene que dar exactamente, pero resulta que las mates decían que no era tan fácil, o sea, con pocos decimales tener la aproximación pues, suficiente. Entonces, Pitágoras le dijo, ¿sabes qué? No lo vas a publicar, eso no se va a publicar, pero como siempre son medio rebeldes todos en matemáticas, y dijo, ¿sabes qué? Eso lo publicó de todos modos a espaldas de Pitágoras, y cuenta la leyenda que pues fue tanta la desconfianza que una vez lo invitaron a pescar y se lo llevaban en una lancha a pescar y le amarraron una piedra, lo ataron de mano, lo amarraron una piedra y lo tiraron al mar. Entonces, solo por andar descubriendo estos números que se llaman irracionales. Es una historia un poquito, es más un mito, porque no creo que haya sido verdad, espero que no, pero sí se habla de eso. Entonces, hasta ahorita llevamos, regresando al tema, que llevamos, pues ya encontramos los racionales que se comportan normalmente, que son enteros, que tenemos naturales, cero, que también tenemos fracciones, o sea que también pueden ser decimales, y encontramos otros números que son irracionales, que no se comportan normalmente, tienen cifras infinitas, y aparte esas cifras tienen que ser no periódicas, o sea que no se tengan una periodicidad, o sea que no se vaya repitiendo algo, un patrón. Y dijo, pues, bueno, hasta aquí ya todo bien, ya no hay más que descubrir. Estos números son los reales que existen, ¿no? ¿Sabes qué? Estos números son los reales, ya no hay más números, ya no existen más números. Dijeron, ya con esto podemos entender todo el mundo, o sea, todo cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Con estos números tenemos. Entonces, le llamaban reales estos números. La persona que se le ocurrió, ¿no? Y ya, clasificamos todo, ¿no? Que ya, con esto ya estuvo. Pero bueno, en mate siempre, o en matemáticas, o en las ciencias, siempre te da sorpresas las mates. Para los que preguntan qué programa estamos usando, se llama OpenBoard, es de acceso libre. Y bueno, en mate siempre te da sorpresas, ¿no? Dijeron, estos ya son los reales, con estos podemos contar todo, ya no hay nada más allá, ya es todo, pero resulta que alguien por estar ahí buscando en eso, de repente se dio cuenta de que cuando vayamos un poquito más adelante, en ecuaciones, cuando tú tienes x al cuadrado, por ejemplo, por dar el ejemplo más vago, más 1, tengas una ecuación así. Esa es una ecuación y diga, pues lo voy a resolver esta ecuación, ahí se resolver esta ecuación. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Dice que busques un número que elevado al cuadrado y sumado con 1 te dé 0. Dicen algunos, no, pues menos 1. ¿Vale? Juégale con menos 1 a ver si es cierto.
al cuadrado más 1. Eso va a dar 0. No, a la hora que tú lo eleves te da positivo. Está positivo y cuando sumas te da 2, no te da 0. Entonces no. Y se dieron cuenta que esto no se podía resolver en los números reales o en el campo real. Se dieron cuenta que tuvieron que había que no descubrir unos números diferentes o una manera diferente de resolver esta ecuación. Y es cuando aquí surgen los números imaginarios. Entonces, aparte de los reales que nos servían para pues, contar cosas, como los naturales, para sacar fracciones, o para pues encontrar distancias que están muy difíciles, que son los irracionales, las raíces de los números primos, o también pi, por ejemplo. Se dieron cuenta que no bastaba con eso, no bastaban con los reales, había que trabajar también con números imaginarios o números también más grandes, complejos. Y pues tuvimos que agregar otro conjunto más. Vamos a, voy a borrar esta parte aquí. Y bueno, vamos a borrar esto. Entonces, esos números se llamaban imaginarios. Y dirás, ¿estos números tienen aplicaciones? Claro, claro que tienen aplicaciones. Todo en matemáticas tiene aplicaciones si lo entiendes lo suficiente. Bueno, esa es una definición mía. O la forma en la que yo entiendo las mates. Si tú entiendes lo suficientemente un teorema o una forma de resolver algo, tiene aplicación, ¿sale? Porque cuando tú puedes entender algo muy bien, lo puedes explicar. Entonces los imaginarios, muchas personas dirán, pues no se aplica en ningún lado. Claro que sí, sí se aplica. Se aplica, vino a explicar por el comportamiento de la electricidad, a cómo se comporta la onda de la corriente alterna, por ejemplo. Esto lo modela. Y un montón de campos, un montón de cosas padres que cuando te metes en los imaginarios, pues ahí están, ¿no? Y a esos números, o a la unidad básica, que la unidad básica de los números imaginarios, para que sea una idea, es -1, porque una raíz de un número negativo no existe. Le llamamos i. Y esos números se utilizan. Entonces, como reflexión, que hasta aquí vamos a dejar la clasificación de números, como reflexión es que a través del tiempo vamos necesitando un poquito de más términos para explicar más cosas. Y así fue como se inició la clasificación de números. Y pues otra de las cosas que yo les digo a mis alumnos, cuando tengo alumnos con ellos, a veces me preguntan, oye, ¿en qué se aplica esto? Cuando a mí me hacen una pregunta en qué se aplica esto, significa, para mí, una alarma roja significa que no está entendiendo el tema. Cuando tú preguntas en qué se aplica algo es porque no estás entendiendo el tema, porque no lo estás razonando. Si tú razonas lo suficientemente algo, lo vas a poder entender y lo vas a ver dónde se aplica. Claro, todos los maestros, ¿no? Le preguntan, profe, ¿en qué se aplica esto? Y lo primero, ¿no? En los puentes, en esto, en las computadoras, en esto, es lo que te van a contestar. Y es normal, ¿no? Porque sí se aplica ahí, sí es cierto, sí se aplica en la vida real. Todo se aplica en la vida real. El punto está en que lo razones y lo entiendas. Entonces, el curso que vamos a tener de aritmética, no me gustaría que sea un curso de 50,000 ejercicios. Me gustaría más que lo razonen y lo entiendan el porqué y que cuestionen todo. No es que estos son enteros porque son enteros. No son enteros porque son enteros. Estos son primos porque son primos. No es así. Así no funciona matemáticas. ¿Sale? Matemáticas lo tienes que razonar y aparte pues lo tienes que demostrar. Entonces ese es el concepto que quisiera que se quede como aquí. Y bueno, hasta aquí dejaron como la clasificación. Dijeron, no, pues la clasificación, ahí un poquito, siendo más rigurosos, se le añaden algunas cosillas en la clasificación, pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí como introducción del tema.
Pero bueno, esta vez fue una introducción. En aritmética vamos a tratar muchísimos temas de aritmética. Igual me gustaría que hicieran las preguntas correspondientes en algunas preguntas. Y pues en aritmética vamos a ver de fracciones, pero me gustaría que cuando veamos fracciones entiendan no solamente a sumar fracciones, sino entiendan por qué un medio más un medio es un entero. Entonces, que se entienda y se razone el por qué. Está padre aprender los métodos, y yo se los digo a mis alumnos, está padre, mecaniza, y está bien, pero si lo razonas, no ocupas el método porque tú lo fabricas el método. A lo de razonar, estás haciendo un método, estás fabricando métodos. Entonces, lo importante en matemáticas no es mecanizar, no es hacer 1000 ejercicios, es entender, razonar, comprender lo que estamos haciendo. Si comprendemos algo, lo podemos aplicar en la vida real. ¿Sí? Entonces, donde quiera se ven matemáticas si lo comprendes. Si no lo comprendes, te lo juro, vas a odiar matemáticas porque no se comprende. Entonces, yo a veces digo, si yo no te puedo explicar esto, es porque no lo entiendo totalmente. Sí, claro que entra ahí la capacidad para comunicar. Sí, claro, sí entra, pero si tú lo comprendes totalmente el tema, lo entiendes, lo puedes explicar. Entonces es ahí donde me quedaría con ustedes. Y bueno, pues al principio vamos a tener un poquito de fallas con el software, porque estamos empezando y estoy trabajando con una computadora. Entonces lo mejor sería trabajar con una tablet digitalizadora o con una tableta, pero por cuestiones económicas ahorita estamos trabajando con mouse y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Al menos quisiera tener 3 videos a la semana del tema. Por la tarde vamos a tener el otro video que va a ser el otro stream, que va a ser sobre cálculo. Va a ser un poquito más avanzado. Este curso es de aritmética y álgebra básica, pero quedando los conceptos muy bien claros y que se entiendan. Es lo importante. Voy a dejar como al final de la clase, voy a dejar tarea. Y eso me gustaría. Ahorita no vamos a dejar tarea porque es introducción, pero me gustaría que se quedaran con eso, el cómo desde empezar a contar, desde los números naturales, la necesidad que nos dio de empezar a contar, empezamos a sacar más, ¿no? De los números naturales, no, pues queremos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuántas manzanas tengo, cuántos troncos recolecté en ese tiempo, por ejemplo, y ya luego se dieron cuenta que unos había primos, había compuestos y estaba la unidad. Y después se dieron cuenta que esos naturales no satisfacían todo. Dijeron, ¿sabes qué? Necesito representar cuando no tenga nada. Entonces surge el cero. Cuando deba, le pida prestado a mi amigo y deba, pues necesito los negativos. O sea, necesito los negativos, ¿no? Y bueno, ahora necesito representar cuando no tenga un entero totalmente, cuando necesite repartir algo. Entonces, fracciones. Y cuando quiera encontrar una distancia exacta, se encontraron con los irracionales. Y dicen, estos son todos los números. No, cuando quiera resolver unas ecuaciones que no tienen solución en la parte real, pues necesito los imaginarios. Entonces, hasta ahí dejo esas reflexiones. Espero pues se puedan unir en la siguiente clase y pues traten de sobrevivir en esta cuarentena. Tratar de en esta cuarentena que les recomendaría, pues, aprovecharla y tomar cursos. Hay muchísimos cursos, hay algunas plataformas muy buenas que se pueden recomendar para los cursos, entonces, espero que este curso pues sea de utilidad para ustedes y bueno, pues ahí me dejan sus comentarios. Y yo creo que hasta aquí dejamos el stream. Y pues en la tarde tendremos otro, pero ya con cálculo, los que estén en básico, literal, los que no les recomendaría entrar en cálculo, porque ocupamos entender más conceptos, pero si quieren estar, no hay ningún problema. Y bueno, hasta aquí dejamos el stream.
con la clasificación de números y bueno, que tengan una buena tarde.